Voz de la Patria Grande. El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, Sergei Naryshkin, denuncia la intención de Occidente de impedir la participación de líderes extranjeros en la futura celebración del 80 aniversario de la victoria sobre el fascismo en Moscú. Eso para aislar a Rusia. En paralelo, activistas reportan múltiples intentos de falsificar la historia de la Segunda Guerra Mundial, minimizando el aporte de la Unión Soviética. Un ejemplo de ello es la liberación del campo de concentración Auschwitz en Polonia por los militares del Ejército Rojo. Cuando se conmemoran 80 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, que se ubicaba en Polonia, toman más relevancia los intentos de eliminar a la Unión Soviética de la historia de la Segunda Guerra Mundial y el hecho de que algunas de esas mismas ideologías nazis siguen vivas. El campo de Auschwitz, una de las más horrendas muestras del terror y la crueldad de la Alemania nazi, fue liberado el 27 de enero de 1945 por el Ejército Rojo de la URSS. Miles de prisioneros que sobrevivieron a los abusos, al hambre y al frío fueron liberados gracias a los militares soviéticos. Un veterano de la guerra contó a RT cómo fue ese primer encuentro con los sobrevivientes de Auschwitz. Su aspecto era tal y como lo describen las crónicas que hicieron de esos días. Gente demacrada, sucia, agotada. Por aquella época el tiempo era húmedo y lluvioso. Algunos de ellos se cubrían con mantas, otros se tapaban con cobijas por encima de la ropa que llevaban. A muchos les veíamos solo la cara. Tenían negras sus caras y manos y estaban muy delgados. Incluso se notaba que se sentían incómodos al estrecharnos las manos. Y es verdad, al verlas daba la impresión de que no eran más que huesos cubiertos por una piel ennegrecida. Pero al mirarles de cerca los ojos, lo que veíamos era la felicidad que experimentaban al darse cuenta de que iban a ser liberados. Sabían que éramos soldados del Ejército Rojo que llegábamos para rescatarlos, y en sus miradas se notaba un brillo de emoción. Creo que esa fue su forma de expresarnos su gratitud. También nosotros les expresamos nuestra felicidad. Pero esa felicidad ahora Martynushkin la recuerda con amargura. Cada 27 de enero se realizan ceremonias de conmemoración y al principio dice hubo un ambiente amistoso donde se resaltaba el sacrificio del Ejército Rojo y se entregaban medallas de honor a los liberadores. Pero de repente cambió y asegura que se sintió como una revancha por parte de algunos políticos. Primero no se mencionaba nada al respecto en los discursos oficiales de los presidentes o líderes mundiales. Luego evitaban hablar del rol de los soviéticos o solamente se referían a los aliados. Y por último, llegaron a no invitar a Rusia a los eventos que se realizan en Europa y en Estados Unidos. No solo se minimiza la hazaña de los millones de soviéticos que murieron durante la guerra, sino que en varios casos terminaron equiparándolos a los agresores nazis. Incluso se llegó a acusar a la Unión Soviética de conspirar con Alemania para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Una falta de respeto y un acto vergonzoso hacia los liberadores y las víctimas, según Martynushkin. Una de esas víctimas es Lea, una de las pocas personas que pudo salir viva de Auschwitz. Ella cuenta en exclusiva a RT su historia de cuando era solo una niña en Polonia, luego de que el país fuera liberado por las tropas soviéticas. Una nena chiquita al lado de mi mamá se fue a la cámara de gas junto con mi hermanito, junto con mi familia de 80 personas, de primos, de abuelos, de tíos, de tías, de un pueblo que vivió en ese mismo territorio durante tanto tiempo como existía Polonia. Murieron todos. Y si lo cuento todo esto, sintiéndome como me siento hoy, porque mi gana de hacerla es muy grande, posiblemente sea la última vez y quién sabe quién hoy en día todavía puede contarlo. Ella tiene el número de prisionera tatuado en su brazo para dar fe de su historia. Después de años de sufrimiento, de sobrevivir en un gueto, las llamadas marchas de la muerte y los intentos de enviarla a la cámara de gas, ella pudo llegar hasta la Argentina. De mí ya no se habla, yo ya fui. Aquí se trata del futuro de los jóvenes. Hoy en día todos los jóvenes, tanto de un lado como del otro, espero que no haya más odio como hubo hasta la guerra. Espero que a pesar de todo, el ser humano mejore en algo y se dé cuenta que la libertad también vale mucho. Para el mundo entero, Auschwitz es una de las páginas más trágicas y vergonzosas de la historia de la humanidad. Este es un nuevo intento de reescribir la historia,
no solo para no reconocer el rol de los liberadores, sino también para tachar la memoria de las víctimas. Se cumplen 81 años del fin del asedio nazi a Leningrado, hoy conocida como San Petersburgo. Durante 872 días, la ciudad soviética sufrió uno de los peores asedios de la historia. Según estimaciones, más de 1 millón de personas perdieron la vida, la mayoría debido al hambre. La ruptura del cerco por parte del ejército soviético fue crucial. Fortaleció la confianza en la inminente derrota del enemigo y aceleró la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos cómo se desarrollaron los acontecimientos. Vladimir Putin constata que romper el asedio de Leningrado siempre será uno de los hitos más importantes de la lucha heroica contra el nazismo. El presidente de Rusia ha condecorado a los veteranos de la Gran Guerra Patria con medallas conmemorativas en un concierto en San Petersburgo. Hoy en la ciudad se realizan varios actos conmemorativos. Un 27 de enero, pero de 1944, se ponía fin a un largo asedio, un largo bloqueo en contra de Leningrado, la actual San Petersburgo, y es por eso que durante esta jornada se han realizado diversos homenajes en conmemoración de aquella fecha. Se ponía término a ese bloqueo que duraban prácticamente 900 días y noches en los que explícitamente el ejército nazi buscaba conseguir el exterminio de la población local a través de la hambruna, de enfermedades y de frío. Así ocurrió y así lo recuerdan los propios veteranos de aquella época. Había cartillas de racionamiento. Me acordaré de un episodio el resto de mi vida. Yo ya tenía 5 años. Iba con mi madre a la panadería o a la tienda y hacíamos cola para recibir esa ración de pan. Eran 200 gramos, ¿verdad? ¿O cuánto? Ya lo he olvidado. Y lo más característico es que la cola era tal que nadie podría entrar en ella. Todos abrazaban a la persona que tenían delante y así se aproximaban a la vendedora. 125 gramos, de hecho, llegaron a ser en los peores días de aquel asedio, y no tan siquiera eran de pan, sino que en gran parte de ese tiempo eran aserrín o cualquier otro resto comestible que podía ser utilizado para proporcionar a la población civil. Una hambruna que duró estos largos días y noches, pero que finalmente se logró liberar a la ciudad del ejército nazi, y por eso es que esta jornada es realizada, recordada con numerosos actos en los que participó, como ya es tradicional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, primero con una ofrenda floral en un lugar emblemático que fue parte del frente de batalla. Luego llegó a este lugar, el cementerio, donde se encuentran numerosas fosas comunes, entre ellas los restos de su propio hermano, de Vladimir Putin. También, junto a la ciudadanía, participó en numerosos otros actos, como la entrega de medallas a los veteranos de guerra. Allí recordó la importancia del heroísmo de la población. Para nuestro país, la victoria de Leningrado será siempre el triunfo de la vida, del coraje y el poder espiritual de nuestro pueblo. Es uno de los hitos más importantes de la lucha heroica contra el nazismo, una etapa clave en el camino hacia la derrota aplastante del enemigo, aquella máquina de la muerte y exterminio de los pueblos enteros que crearon los nazis. Siempre vamos a recordar que el pueblo soviético nos hizo recuperar la vida, la paz y la libertad de la humanidad, y lo hizo gracias a su heroísmo con enormes pérdidas irreparables. El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, Sergei Narishkin, denuncia la intención de Occidente de impedir la participación de líderes extranjeros en la futura celebración del 80 aniversario de la victoria sobre el fascismo en Moscú. Eso para aislar a Rusia. En paralelo, activistas reportan múltiples intentos de falsificar la historia de la Segunda Guerra Mundial, minimizando el aporte de la Unión Soviética. Un ejemplo de ello es la liberación del campo de concentración Auschwitz en Polonia por los militares del Ejército Rojo. Se cumplen 81 años del fin del asedio nazi a Leningrado, hoy conocida como San Petersburgo. Durante 872 días, la ciudad soviética sufrió uno de los peores asedios de la historia. Según estimaciones, más de 1 millón de personas perdieron la vida, la mayoría debido al hambre. La ruptura del cerco por parte del ejército soviético fue crucial. Fortaleció la confianza en la inminente derrota del enemigo y aceleró la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Voz de la Patria Grande.